En el pasaje anterior comenzamos a hablar del tiempo de los profetas. Según el orden cronológico de sus ministerios, hoy hablaremos de Eliseo. Eliseo, cuyo nombre significa Dios es salvación, fue el sucesor de Elías en el oficio de profeta de Israel. Eliseo pasó los primeros años como protegido del profeta, aprendiendo junto a él, hasta que Elías fue llevado al cielo. El ministerio de Eliseo duró unos 60 años, abarcando varios reinados. Fue durante su ministerio que se erradicó el culto al dios Baal. Viajó mucho y sirvió como consejero de reyes, compañero de gente común y amigo tanto de israelitas como de extranjeros. Los milagros que realizó son en su mayor parte actos de ayuda y bendición. Otros se parecen mucho a algunos de los milagros de Cristo, como la multiplicación de alimentos y la curación de leprosos. Eliseo fue un profeta humilde que amó al pueblo de Israel y fue fiel a Dios. Eliseo le tomó gran afecto a Elías y se quedó siempre con él, siguiéndole en todos sus viajes. Estaban caminando a orillas del Jordán cuando Elías, ya viejo, confió a su amigo que había llegado para él la hora de volver a su señor. Entonces Eliseo le suplicó que le transmitiera sus virtudes, a fin de que pudiese ser un buen profeta en Israel. Apenas habían atravesado el río cuando, de manera misteriosa, Elías fue arrebatado al cielo, subiendo a una carroza tirada por caballos envueltos en llamas. Eliseo se quedó solo y, todavía asustado, recogió del suelo la capa de Elías, se encaminó hacia Jericó y subió hasta Betel. Un día, pasando por Sunán, fue invitado por una rica señora a hospedarse en su casa. Ella sabía que era un santo, un verdadero hombre de Dios. Eliseo, para recompensar tanta generosidad, pidió al Señor para ella el don que más deseaba, un hijo. El Señor escuchó la oración de Eliseo y un niño llegó a alegrar aquella casa. Cuando ya era mayorcito, enfermó y al poco murió entre los brazos de la desolada madre. Su pensamiento voló inmediatamente al profeta. Dejó al niño tendido en su lecho y se fue en busca de Eliseo, que se había retirado al monte Carmelo. Apenas lo vio, se arrojó a sus pies suplicándole que bajara a su casa y restituyera la vida al niño. Eliseo volvió a Sunán y entró en la habitación donde yacía el niño muerto. Se acercó a él con ternura, lo tomó por las manos y acercó su boca a la de él. Poco a poco el cuerpo frío fue reaccionando y el muchacho volvió a la vida. Eliseo llamó a la madre y le dijo: «Ahí tienes a tu hijo». La mujer, rebosante de alegría, se arrodilló ante el profeta y luego abrazó tiernamente a su hijo. Vivía por entonces en Siria un hombre grande y poderoso llamado Naamán. Padecía una grave enfermedad, la lepra, y no encontraba a nadie capaz de curarlo. Tenía a su servicio una muchacha israelita que había sido hecha prisionera durante una campaña militar. Un día la jovencita se atrevió a proponer a su señor: «En mi tierra, en Samaria, vive un profeta, un hombre de Dios capaz de realizar curaciones». Naamán pidió permiso al rey para ir a Israel. Obtuvo el permiso y una carta de presentación para el rey de Israel, el cual, no conociendo al profeta, interpretó el hecho como un complot de guerra. Pero Eliseo intervino para explicar la cosa a fin de que también el rey supiese que había un profeta de Dios en Israel. Hizo venir a Naamán y lo invitó a lavarse en las aguas del Jordán. Naamán quedó desilusionado y pensaba: ¿agua para lavarme?
la tenía también en Siria. No obstante, obedeció. Con todo su séquito se puso en camino hacia el río. Se sumergió en las aguas 7 veces como le había dicho el profeta y salió completamente curado. Corrió a dar las gracias a Eliseo, afirmando que también él sabía desde ahora que el Dios de Israel es el único Dios verdadero. Eliseo realizó muchos otros signos milagrosos en el nombre del Señor. Fue muy estimado por los pobres, por su amor y su caridad. Sucede cronológicamente a Eliseo el profeta Amós. Entre los años 783 al 743 a.C., reinaba Jeroboam II en el reino del norte. Vivía en un periodo de gran prestigio y de insignes victorias. El reino se extendió y se enriqueció. Los grandes señores construyeron espléndidos palacios y organizaron grandes fiestas. Todo esto era un insulto a la miseria de los pobres, una injusticia contra los oprimidos. Precisamente desde el ambiente más humilde se levantó decidida la voz del profeta Amós. Este era un simple pastor que durante la celebración de una fiesta en Betel casi provocó un escándalo, gritando a todos con decisión lo que el Señor pensaba de los habitantes del reino del norte. Amós dijo abiertamente que no era profeta ni hijo de profetas, sino que su oficio era guardar rebaños y desconcertar sicómoros, pero que Dios le había hablado y le había llamado y enviado en medio de la gente para profetizar en su nombre. Y el Señor decía: muchos hombres viven en la riqueza, oprimiendo a los pobres y sin preocuparse del futuro del pueblo. Estos días de riqueza y esplendor pasarán pronto y llegará un tiempo de sufrimiento y miseria. El Señor está harto del comportamiento religioso, hecho solo de exterioridad y apariencia. Se ofrecen sacrificios y holocaustos mientras se sigue siendo injustos con los pobres. Amasías, sacerdote de Betel, y el rey de Jeroboam no podían soportar las acusaciones pronunciadas contra ellos. Intimidaron al profeta para que callara y se fuera, pero Amós reanudó su discurso con ánimo renovado, preanunciando para Israel días de exilio en un país lejano. Las palabras del profeta se verificaron puntualmente. 20 años después de la muerte de Jeroboam II, el reino del norte fue conquistado por los asirios. Samaria, la capital, fue devastada y gran número de israelitas deportados a tierra extranjera. Pero por muy severo que sea el oráculo del Señor, siempre abre un camino a la esperanza. Amós concluyó su profecía anunciando que, después de un largo período de sufrimientos, el pueblo volvería a su casa y habitaría en aquella tierra que el Señor le había confiado.